Nuestros invitados a esta hora, los congresistas Jorge Meléndez, vocero alterno de Peruanos por el Cambio, y Richard Arce, vocero de Nuevo Perú. Bienvenidos, señores. ¿Les ha sorprendido o no la noticia anunciada el día de hoy por el presidente Vizcarra, la captura en España de César Inostroza Pariachi, ¿no? Para empezar, para todo el mundo fue una sorpresa que el señor haya fugado. Han rodado las primeras cabezas. ¿Qué responsabilidad reconoce también el Congreso? ¿Una especie de mea culpa o no en que esta situación haya pasado? Bueno, ha habido una cadena de responsabilidades, ¿no? Primero, por parte del Ministerio del Interior, de no haber garantizado que el señor no se vaya irregularmente del país, ilegalmente del país como lo ha hecho, en complicidad con algunos funcionarios de migraciones, como hemos visto, y definitivamente el presidente de la República ha reconocido eso y ha asumido también un costo político, que es la renuncia de su ministro. Sin embargo, hay otras instituciones como el Congreso de la República que no reconocen ningún tipo de falta. O sea, no hay un mea culpa, dice usted. No hay un mea culpa, porque justamente para iniciar la denuncia formal, el fiscal de la Nación necesitaba recibir el expediente del Congreso de la República. Cuando le entregaron al fiscal que está a cargo, que es el fiscal Pablo Sánchez, recién pudo formalizar la denuncia, y esto no había llegado. Si no era por el congresista Pacori, que alertó que aún el expediente no llegaba, seguramente hasta este momento no llegaría el expediente y ni siquiera supiéramos del paradero del juez Inostroza. ¿Reconoce usted, congresista Meléndez y Arce, y lo decíamos antes de la entrevista, ¿no? O sea, aquí hay una corresponsabilidad de varias instancias? Se acusa al Ministerio Público, el Congreso de la República, seguramente también el Ejecutivo, y por supuesto, en el marco de ello, migraciones y todo lo demás. Pero el Congreso de la República, ¿cómo actuó en caso del señor Inostroza? En el caso del informe de Horacio Pacori, por ejemplo, se trató de minimizar la importancia de este informe de trabajo. Vamos a tratar con mucha objetividad esta situación porque el tema de Inostroza Pariachi no viene de esta semana. Fue después del Mundial, cuando nos dimos con la sorpresa en un dominical escuchando los audios de la vergüenza, donde se traficaba una sentencia inclusive de una niña que fue violada. Y el tipo con total desparpajo y un desprecio por la justicia, y inclusive por un tema de dignidad humana, estaba negociando el tipo de sentencia que le iba a dar un violador. Ese audio no debiera ser escuchado por las autoridades españolas en este momento y seguramente... Creo que es suficiente argumento para Exacto. decir, mira, pero fíjese, creo que la condena es total. Pero ¿qué hizo el Congreso con mayoría fujimorista? El congresista Pacori hizo un informe detallado, con 14 hechos reales, que demuestran el grado de correlación que ha existido entre todos estos personajes vinculados a esta organización criminal, los Cuellos Blancos del Puerto, que lo dice la fiscal del Callao, que vino investigando hace mucho tiempo, inclusive con colaboradores eficaces. Y han salido los fujimoristas, en especial la congresista Letona y la congresista Vilcatoma, para salir a defender y descalificar el informe Pacori, con argumentos falsos, como mencionar que no estaba el informe de la Fiscalía, o que debimos seguir el debido proceso y que después, si no, nos va a denunciar el señor Inostroza. Argumentos que se cayeron por su propio peso, porque después nos estamos viendo con la correlación de los hechos que lo único que estaban buscando era tiempos. ¿Para qué? Para que Inostroza Pariachi se fugue. Porque fugarse del país, inclusive llegar al extranjero, eso no se hace de la noche a la mañana. Había toda una estratagema de desarrollo de articulaciones, inclusive con complicidad de funcionarios de migraciones, ¿qué van a hacer ustedes? Del propio Congreso de la República, por supuesto, en ahí diferentes iba instancias. mi pregunta de ese mea culpa que no hemos escuchado, ¿no? Sin embargo, se ha pedido, el señor Velázquez que señala, aquí tendría que responder el propio presidente del Congreso. En fin, lo que está pasando en este momento es que estamos a la espera de que dirima este juez de la Mata en España para saber si ese señor, que es requerido por la justicia peruana, finalmente es expulsado o extraditado. Bueno, lo que se ha escuchado de los expertos, que la vía más rápida es la expulsión. No esperemos que eso se dé lo más pronto posible, pero en la misma línea de nuestro colega Arce, la verdad que hemos visto abogados pagados por el Congreso, congresistas, defendiéndole a este señor Inostroza. Y cuando se fugó, esos mismos señores lloriqueaban y se rasgaban las vestiduras, buscando culpables, cuando son ellos los que han permitido que durante 92 días se le juzgue a este señor, y lo cual le ha dado tiempo, como dice el congresista Arce, de preparar una estrategia de fuga, porque esto no ha sido de la noche a la mañana. Él se fue el 7 de octubre, justo cuando los policías y los militares se habían movilizado por todo el país para custodiar ánforas, locales de votación. Ahí aprovechó esa oportunidad. Y el 6 de octubre, el Congreso emitió la publicación de la resolución.
Justamente por eso el señor Inostroza se fuga, para evadir a la justicia. Y evidentemente se hace un día como el que vivimos en ese momento, una jornada de votación. Pero debemos una reconocer, democrática, disculpe, ¿no? María, la labor que ha hecho el Ejecutivo. El presidente de la República ha actuado con coherencia, porque desde el 28 de julio el presidente de la República se comprometió en uno de los 5 ejes a luchar contra la corrupción y está actuando en esa línea. Más allá de que dentro del Ejecutivo siempre hay malos funcionarios que pueden cometer actos de corrupción, y bien lo dijo él, la corrupción no tiene color político, no tiene bandera y no tiene institución, está en todos lados. Pero lo que sí nos preocupa es el comportamiento del fiscal de la Nación. En ningún momento hemos visto una actitud diligente y proactiva, como hemos visto en otros casos. Del señor Inostroza no mencionó absolutamente nada en sus tweets que hace, de los muchos que ha hecho, ¿Creen en ustedes, ninguna congresistas, que la actitud en estos días del señor Chávarri se suma al cargamontón de algunos congresistas, por ejemplo, de Fuerza Popular, sobre el señor Domingo Pérez? ¿Cuál es la situación definitivamente lo sucedido ayer en la Comisión de Defensa, que expuse abiertamente la intencionalidad de querer exponer públicamente y descalificar al valiente fiscal Domingo Pérez, que viene realizando un trabajo de investigación loable que está permitiendo desarticular a una organización, en este caso vinculada a un financiamiento de campañas políticas de manera ilegal. Porque lamentablemente lo que hemos visto es que todos los gobiernos están involucrados con el tema del lavallato. Pero ha ido pasando los meses, ha ido pasando los años y es muy poco lo que se ha avanzado. Y Domingo Pérez ha tenido la valentía de confrontar al fujimorismo. ¿Y cuál es la respuesta del fujimorismo? Asociados con el APRA, y llamar la atención al señor del Castillo, y se lo manifesté abiertamente. ¿Cuál era la intención de descalificar públicamente por unas versiones erradas? ¿Cuál era la intención? ¿Cuál es la intención? Proteger a Keiko Fujimori, así de simple. Y eso lo hemos expuesto el día de ayer, porque, ojo, si hablamos de versiones respecto a la época de Sendero, del MRTA, que hay que condenar con todo el peso, los adjetivos, los comentarios, las definiciones, se va a prestar a un sinfín de hechos, ¿no?, reales que han pasado en el pasado, y sobre todo que al final lo único que estaban buscando era orientar por otro lado la situación real de investigación contra la corrupción. Bueno, pero el señor Inostroza, luego de idas y venidas en el Congreso, finalmente se aprobó la destitución, o la inhabilitación, perdón, ¿no es cierto?, por 10 años para el suspendido juez César Inostroza. Y tiene una acusación constitucional, además. El hecho de fuga es un delito, por lo tanto. No, si me permite, vamos a hacer la diferencia, si me permites. Hay el antejuicio político y el juicio político, porque estas altas autoridades tienen esta inmunidad y tienen este impeachment, llamémosle, que existe en el sistema anglosajón. Entonces, ¿qué le permite con el antejuicio político? Que se busque algunos indicios razonables para incriminarlo por algunos delitos, para que la Fiscalía lo investigue. Solo el Congreso abre la puerta para que la Fiscalía ingrese. Si no, pero eso ha demorado, eso no ha pasado así con la celeridad que sí hemos visto en otros casos. Para eximir del delito de organización criminal, y eso era determinante porque es un delito grave, y ahora estamos viendo que sí se configura como una organización criminal. Y lo segundo, respecto al juicio político, se le ha destituido y se le ha inhabilitado por 10 años. Juicio político. Juicio político es otra cosa. Así y el antejuicio político es otra, sino que astutamente el fujimorismo trataba de mezclar los dos. En el caso del juicio político, en ahí sí el Congreso, y desde la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, pasando por la permanente, tiene que seguir ciertos procedimientos. Y sí nos pueden demandar, por supuesto que sí, pero es solo por la inhabilitación y la destitución, más no por los delitos, que lo que requiere la Fiscalía es justamente que se demarque y le dé el espacio para que ellos desarrollen su trabajo de investigación. ¿Quiénes fiscal tienen que, digamos, en este momento, si es evidentemente sometido a la justicia, como es requerido el señor Inostroza y otras personas más, quiénes tienen que cuidarse o quiénes deben estar en ese momento temiendo lo que él tenga que decir? ¿Quién ayudó al señor Inostroza para que fugue del país, por ejemplo? Justamente, con total desparpajo, algunos congresistas decían que la fuga le convenía al presidente Vizcarra. Increíble, o sea, escuchar eso, la verdad que nos parece totalmente jalado de los pelos. Yo creo que aquí, con la fuga de Inostroza, se estaban beneficiando a aquellos que justamente están involucrados. El señor Walter Ríos, los ex miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, inclusive algunos congresistas que también tienen conversaciones con el juez Inostroza. Perfecto. Son ellos los que tienen que explicar, y sobre todo hay muchas claves que se utilizan en la conversación, porque así se mueve una organización criminal.
no hablan de forma regular como Así habla es. una persona, sino Vamos utilizan a este claves. comunicado que les parece, congresistas, y quiero su opinión, por favor, se la pido en este momento, ante el malentendido generado a raíz de mis declaraciones el día de ayer, 18 de octubre, en el Congreso de la República, en relación a la fecha en la que el Ejecutivo tomó conocimiento de la salida ilegal del prófugo César Inostroza Pariachi. Debo precisar que tal hecho se realizó el 17 de octubre y no el 7 de octubre, como manifesté de manera inexacta. A pesar que rectifiqué lo dicho en mi última intervención en la sesión del Pleno, esta información continúa siendo mal difundida en los medios de comunicación. Hemos sido claros en señalar que este gobierno siempre comunicará de manera oportuna y transparente a la población, aún más en casos vinculados a la lucha contra la corrupción en la que estamos comprometidos. El comunicado es de César Villanueva Arévalo, presidente del Consejo de Ministros, emitido hace tan solo algunos minutos, ¿no? Bueno, sí, ayer en el Congreso de la República vimos la presencia tanto del Premier como del Ministro de Justicia. Y luego de ello el tema de las fechas. ¿Qué opinan? Esta aclaración es pertinente, ¿no? Sí, yo creo que al final las fechas no varían tanto en la intención que ha tenido el juez de irse del país. Y si se ha ido del país es porque es responsable de los actos que se le están imputando. Hay responsabilidad de migraciones en el Ministerio del Interior, en el Ministerio Público, en el Congreso, en el Ejecutivo. ¿Hay corresponsabilidad en esa fuga? De todas maneras, y el presidente ha sido claro, la corrupción está en todas las instituciones. Entonces tenemos que arrancar de la raíz la corrupción, y los funcionarios que tienen responsabilidad inmediatamente deben ser despedidos. Richard. Y un dato concreto, evidentemente ahí es bueno que se haya rectificado el Premier para evitar cualquier tipo de comentario antojadizo e interesado para tratar de desorientar la corriente de opinión que en este momento es de condena absoluta a la corrupción. Yo estaba recordando en el caso de Inostroza Pariachi, usted recuerda bien a Walter Ríos, él no tenía esa inmunidad, por eso inmediatamente así es. le dieron la prisión preventiva. ¿Cómo no va a haber indicio razonable entonces cuando presenta el congresista Pacori un informe contundente, con argumentos, con sustento? Evidentemente todo eso era parte de una estrategia de dilación para evadir la responsabilidad, porque acá estaban protegiendo otros tipos de intereses, como de la señora Keiko Fujimori. Ahí va la pregunta de quiénes temen, ¿no? Esta situación de César Inostroza. Bueno, la justicia tendrá que hacer su trabajo, ¿no? Dos personajes cuestionados en este momento, como es Alan García y Keiko Fujimori, que tendrán que responder a la justicia. Allá es donde ellos van a tener que responder su responsabilidad respecto Convendría que estos audios de la vergüenza, el primero de ellos en relación a César Inostroza, cuando se negocia una sentencia por violación, sean escuchados por las autoridades españolas. Yo creo que sí. Los 14 sucesos deben ser sustentados para que inmediatamente este juez que ha cometido actos de corrupción sea expulsado de España para que venga a responder a la justicia del Perú. Expulsión, señalaba María Moretti, que es la figura viable o la más conveniente para los fines de la justicia peruana. Y tiempo, ¿no? Pero también el día de ayer las bancadas de oposición al fujimorismo hemos presentado una moción solicitando que el Congreso se remita al gobierno español para que lo expulse inmediatamente el señor Inostroza. Esto fue aprobado. Aún no ha habido este pedido del Congreso peruano. No, ayer fue aprobado, evidentemente sigue su conducto regular de buena voluntad. Habla bien de las relaciones diplomáticas. No, pero fíjese, eso viene de las bancadas de oposición, no ha sido del fujimorismo. A nivel ejecutivo, digamos, a nivel ejecutivo y de Cancillería, sí. Esperemos que sí, ¿no? Que en este caso el ministro de Relaciones Exteriores, Popolizo, debe estar haciendo ejercicio de todas sus prerrogativas para poder lograr la expulsión. Bien. En realidad esto es de la buena voluntad del gobierno español, entendiendo que hay una solicitud de asilo político. También esto ha aprovechado muy bien astutamente Inostroza Pariachi. Pero ante la evidencia de los hechos, lo más probable, y esperemos que el gobierno español lo expulse como corresponde y acá en el Perú responda y se sepa de una vez cuál ha sido el grado de involucramiento que ha tenido. Hay mucho por averiguar, ¿no? Por conocer quiénes ayudaron en esta fuga, por justicia. ejemplo. En fin, gracias por estar con nosotros. El tiempo nos ha ganado. Muy amable. Los congresistas Jorge Meléndez, vocero de Peruanos por el Cambio, y Richard Arce, vocero del Nuevo Perú. Nos vamos a la pausa, 10:52.